palabra dice de esta manera en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y es una invitación que nos da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros para podernos acercar con toda libertad, con toda confianza ante el trono de su gracia, en el lugar donde nosotros vamos a alcanzar gracia, donde nosotros vamos a alcanzar misericordia para el oportuno socorro, dice la Escritura. Y algo tan lindo, tan precioso, mis amados hermanos, es que cuando nosotros nos acercamos con una fe puesta en el Señor, dice la palabra, que ahí nosotros recibiremos un galardón y que el galardón es grande, ¿verdad? Así que lo que trae el Señor para el corazón de cada uno de nosotros es grande. Así es Dios, es inmenso, es grande. Que no hay distancia, ni anchura, ni altura que se puedan comparar a lo que es Dios. Y Dios se manifiesta de una forma sobrenatural en nuestra vida, ¿verdad? Y sean cada uno de ustedes bienvenidos. A los hermanos que en su momento van a estar viendo esa transmisión, yo sé que una palabra transformadora viene al corazón de cada uno de los que estaremos viendo esa transmisión, y para cada uno de los que estamos en este lugar, con propósito hemos venido a este lugar. Hay algo que se mueve, hay algo que transforma, hay algo que nos renueva, ¿verdad? Y mis amados hermanos, pues yo quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, y es un propósito, mi hermano. Es un motivo del por qué el Señor nos tiene ante su presencia. Es un motivo y un propósito del por qué nosotros estamos en este lugar. O bien hubiera sido fácil estar ahorita compartiendo en familia, bien hubiera sido fácil poder estar ahorita en nuestra casa, acomodaditos en el sofá, viendo una película, no sé, compartiendo en familia. Pero algo mejor encontramos nosotros al estar en este lugar, ¿verdad? A la gloria y la honra sea solamente para Dios. Y qué lindo, qué precioso, qué hermoso, qué deleitoso es, mis amados hermanos, empezar la semana en la casa del Señor. Qué hermoso, qué lindo, de verdad. Habían personas en el Antiguo Testamento que anhelaban estar en la casa del Señor, pero no se les permitía aún a los sacerdotes una vez al año poder entrar. Entonces nosotros que hoy tenemos la libertad de poder estar en cualquier momento, en todos los días, en cualquier momento ante su presencia, no despreciemos esa invitación que el Espíritu Santo nos hace a cada uno de nosotros. Y pues mis amados hermanos, estamos recién empezando una serie para este mes de octubre, y para los que estuvimos el día miércoles, la noche del miércoles, ¿cuántos pusimos atención en cuanto a la serie de temas que vamos a estar compartiendo en este mes? ¿Cuántos le pusimos atención? ¿Y cómo se llama la serie que vamos a estar viendo? O que empezamos a ver ya. Claves para tener un espíritu despierto. Gloria a Dios. Claves para tener un espíritu despierto. ¿Cuántos de nosotros estamos expectantes para saber cuáles son esas claves para tener un espíritu despierto? Hay algo que el Señor demanda a la iglesia, y es estar despierto. Una iglesia dormida es una iglesia que es llevada por cualquier viento de doctrina. Como dice un dicho por ahí, en lo secular, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y una iglesia dormida es presa fácil para cualquier viento de doctrina. Y el Señor nos llama con un propósito, hermanos, a estar despiertos. Uno de los propósitos de Dios para la iglesia es tener una iglesia despierta.
Algo que mencionaba Pastor Tito en su momento era de que cuando venía el Espíritu en la persona, él compartía que eran dínamos, que algo que movía, que hacía mover, ¿verdad? Un dinamo, o ¿cómo le llaman? Dinamo es, ¿verdad? Sirve. Hoy prácticamente ya en nuestra actualidad ya no mucho hay dinamos, ya no mucho, ¿verdad? Ahora ya han cambiado, ya hay plantas, entonces, pero en ese entonces lo que hacía era generar energía y hacer mover las cosas. Y lo mismo hace el Espíritu Santo cuando viene a la vida de la persona, hace mover. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, en una iglesia despierta, hacernos mover. Y con un propósito usted fue movido de su casa para poder venir a este lugar. Con un propósito, ¿verdad? Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, es movernos. Y cuando nosotros somos movidos, mis amados y amadas, es que nosotros empezamos a ver que hay algo en nosotros que se despierta. Y es nuestro espíritu despertándose. Así que cierre sus ojos ahí donde está y en el nombre de Jesús dígale al Señor, gracias Señor. Gracias por haberme hecho mover de la sala de una casa. Gracias, Señor, por hacerme mover de mi almohada, de mi cama. Gracias, Señor, por hacerme mover de mis aposentos para estar en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Y la gloria sea solamente para usted, buen Padre, porque como todo buen Padre, Señor, nos hace mover a lugares de delicados pastos. Bendito Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Así pues, Padre, hoy nos deleitamos, Señor de los cielos, por eso lindo y precioso que usted pone a nuestra mesa en el nombre y para gloria suya, en el nombre de Cristo Jesús. La gloria y la honra sea solamente para Dios. Lo que veremos hoy en día, mis amados hermanos, en claves para tener un espíritu despierto, es saber que para poder tener un espíritu despierto es necesario tener un espíritu renovado. Escriba para los que están escribiendo en claves para tener un espíritu despierto. Es necesario tener un espíritu renovado. Diga conmigo, un espíritu renovado. Se necesita para tener un espíritu despierto. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, para poder nosotros tener un espíritu despierto, es muy importante, mis amados hermanos, que la presencia vivificante de su espíritu esté en nosotros. Nosotros por sí solos no vamos a poder manejarnos. Una de las cosas que nosotros podemos notar, si en caso del equipo que produce la energía para que todo esto pudiera manejarse, estuviera desconectado, yo no pudiera hablar más alto, que no hubiera podido funcionar estas bocinas que nosotros tenemos aquí a nuestro lado. Si esto, ¿qué hubiera pasado si ahorita no hubiera energía eléctrica? No pudiéramos estar transmitiendo quizás a través de las redes sociales. Es muy importante mantener ese equipo conectado a una corriente eléctrica para poder hacer mover las cosas. Haga usted la prueba y vaya a su casa cuando salgamos de este lugar y cómprese una fruta y métalo en la licuadora y desconecte. Y déjelo ahí tapado por no sé cuánto el tiempo que usted considere.
Y cuando usted va a llegar, va a ver, se va a dar cuenta que la fruta va a estar igual como usted lo dejó en ese vaso. No hubo un mover, porque no estuvo conectado a una corriente eléctrica. De la misma forma sucede en la vida del creyente, que si no hay presencia, no está la presencia vivificante de su espíritu en nosotros, nosotros no vamos a poder ser movidos. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos la necesidad de que su espíritu se mueva en la vida de cada uno de nosotros. Algo mencionaba en una ocasión, que para poder ser iglesia, era necesario que el Espíritu descendiera en ese lugar donde estaban aquellos 120 personas reunidos. Y ahí empieza el fluir y ahí empieza el mover de la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo desciende en esa casa, en ese lugar donde estaban reunidos estas personas. Una iglesia que no tenga el Espíritu Santo o que no permanezca ante la presencia del Espíritu Santo no puede ser movida. Es una iglesia que se acomoda, una iglesia que se duerme. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros esa necesidad de poder estar conectado al Espíritu. ¿Qué trae el Espíritu Santo a nuestra vida, mis amados? Vida, gloria a Dios. Esto es lo que trae el Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Vida. Y sin vida nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Acérquese usted a un féretro, a un cofre donde depositan un cuerpo ya sin vida y empiece a tocar. Juan, ¿te recordás que me debías 1000 quetzales? A ver, necesito que me los pagues antes que te depositen en la tierra. A ver, necesito que me pagues. Usted no va a ver que Juan va a meter su mano en sus bolsillos y lo va a alcanzar. Juan, necesito un favor, por favor. Necesito que me prestes esto. Juan, pasa tu carro a mi nombre. Juan, haz esto. Juan, haz lo otro. Va a ver que es un cuerpo ya sin vida. No va a poder a usted esperar nada de un cuerpo sin vida. ¿De qué manera nosotros pretendemos alcanzar al mundo si es una iglesia que no tiene vida? ¿De qué manera nosotros podemos alcanzar al mundo y de qué manera se va a poder predicar el evangelio más allá, obedeciendo la orden directa de Cristo Jesús, el cual dijo: me seréis testigo en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, o los confines de la tierra? ¿De qué manera se va a poder mover una iglesia sin vida? Entonces es necesario, hermanos, poder reconocer que sin el Espíritu no es una iglesia viva, no hay algo vivificante en la persona. Y es que es increíble, hermanos. Quizás me esté extendiendo un poquito más allá, pero es necesario que la iglesia comprenda que algo vivo produce vida. Algo vivo produce vida. Veamos el caso de las damas. Ellas son las que producen vida en los hijos. Y es necesario producir esa vida. La iglesia que tiene vida o que posee vida, ¿sabe qué es lo que hace la iglesia? Y la iglesia es reflejada en Eliseo.
Eliseo con aquel niño que había muerto. No sé cuántos recordamos ese pasaje, de que cuando aquella mujer que había recibido la promesa de aquel varón, de que a cierto tiempo ella iba a tener un hijo, cuando le dijo, pídeme, ¿qué es lo que tú necesitas? Entonces viene el criado, le dijo, ella no tiene un hijo, entonces le da la promesa de un hijo. Esto es para recordar un poquito más ese pasaje. Y tan de repente llega un tiempo donde esta mujer corre al siervo. Ella no corrió no corrió a un doctor, ella no corrió a un hospital, ella no corrió a otro lado. Corre al siervo Eliseo. Y se le agarra y le dice, si tú no vas, yo no me voy a mover de este lugar. E hizo que Eliseo fuera a la casa y le empieza a decir, pues tú me diste una promesa de mi hijo. ¿Y por qué hoy me has arrebatado mi hijo? Entonces, ¿qué es lo que hace Eliseo? ¿Cuántos de nosotros recordamos ese pasaje? ¿Qué es lo que hace Eliseo? Se postra sobre el niño. Empieza a darle calor Eliseo, del calor que emanaba del cuerpo de Eliseo. Lo mismo es la iglesia hoy en día, que debe de dar ese calor al mundo frío, que necesita tener ese calor para poder funcionar. Y hay muchos ejemplos que nosotros podemos tomar. Hay personas que para poder irse de viaje necesitan calentar el vehículo para que éste le pueda desarrollar. Lo mismo sucede en el mundo espiritual, mis amados. Es que la iglesia es la encargada de producir vida. La iglesia es la encargada de producir calor. Mencionaba hace unos días, en la primera conversación que tuvimos, que cuando viene el Espíritu, se prende esa fogata y lo primero que recibimos es calor. Entonces eso debería de hacer la iglesia, que es movida por el Espíritu Santo a dar vida, a dar calor. Pero para ello es importante la necesidad de tener al Espíritu Santo, el Espíritu que atrae vida en cada uno de nosotros en la iglesia. Una de las cosas que es necesario que la iglesia debe de saber es la necesidad de renovarse, la necesidad de tener un espíritu renovado. Y eso no lo va a hacer el Espíritu Santo. Esa es una orden que se le da a la iglesia de renovarse día con día. Nosotros no vamos a poder esperar de brazos cruzados a que el Espíritu Santo haga todo, porque déjeme decirle que el Espíritu Santo ya hizo todo. Él hizo absolutamente todo. Lo que nosotros tenemos que hacer es enchufarnos a la corriente. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Renovarnos día con día. Y esto no es mes a mes. Esto no es domingo tras domingo. Esto no es miércoles tras miércoles. Esto es cuando, hermana, todos los días. Y si es necesario a cada minuto que pase, cuando usted va en su vehículo, cuando usted está cocinando, cuando usted está trabajando, dígale al Espíritu Santo, renueva ese espíritu en mí. Renueva ese espíritu en mí. Tengo la necesidad de tener un espíritu renovado. Y esto es muy importante, hermanos, porque solo por medio del espíritu
Santo, viene esa vida plena en la iglesia, y cuando la iglesia obtiene esa vida plena, ya estamos viendo que es necesario estar conectados al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trae vida en el cristiano, en el creyente, en la iglesia, y tiene vida. Entonces, cuando tiene vida, empieza a ver el propósito de Dios en la vida del creyente o en la vida de la iglesia. Entonces la iglesia empieza a ver cuál es el propósito del por qué nosotros nos llamamos iglesia. La escritura dice, si no me equivoco, en el libro de Eclesiastés, que los muertos, ¿qué pasa con los muertos? Gloria a Dios. Porque no tienen conocimiento de nada. Ellos nada saben. Ellos ya no saben cuál es el propósito. A diferencia de una iglesia viva, de una iglesia despierta, empieza a ver el propósito del por qué es llamada iglesia. Y que cuando la iglesia encuentra su propósito, empieza a moverse para donde el Espíritu Santo lo envíe. Y el Espíritu Santo dice, hoy toca evangelizar en Trigales. Y la iglesia que está despierta se mueve a Trigales. Que si el Espíritu Santo dice, hoy toca evangelismo en tu casa, no vamos a hacer lo contrario, sino que vamos a ir a casa y evangelizar a los nuestros. Y empezamos a ver el propósito. ¿Cuál es el propósito? Usted que tiene el espíritu despierto, dígale al espíritu, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué yo me llamo cristiano? ¿Por qué yo fui alcanzada? Ahora hazme ver, ya desperté, ya estoy siendo movido. Ahora que tú ya me tienes donde el lugar donde tú quieres que yo esté, ahora muéstrame mi propósito. Y va a ver que la iglesia que encuentra su propósito va a ser una iglesia inalcanzable, indetenible. Y vamos a lograr el fluir del Espíritu Santo y vamos a alcanzar el propósito del por cual nosotros fuimos llamados. Tiene que haber la creencia. Tiene que haber una creencia. Y es que esto es la esencia del creyente, que tiene que tener una creencia. Que si estamos en un lugar de reunión, al que comúnmente nosotros le llamamos iglesia, tiene que haber una creencia. Y al creyente, ¿qué es lo que pasa con el creyente? ¿Qué es lo que sucede en el creyente? Que el creyente se convierte. Oiga, la iglesia hoy en día está llena de oyentes. La iglesia hoy en día está llena de oyentes. Pero es necesario que hayan creyentes que se conviertan al Evangelio de Cristo, y que cuando se convierten al Evangelio de Cristo, y ese es el propósito por el cual nosotros estamos reunidos hoy, que el creyente cree que tiene vida, cree en Dios, cree en su Hijo, y dice la palabra que el que tiene al Hijo tiene al Padre, que aquel que tiene al Hijo tiene la vida, porque Él es la esencia de la vida en el creyente, es darle vida. El libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, dice la palabra de esta manera. Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo soy, dice Jesús de Nazaret,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es necesario que nosotros pongamos nuestra fe en Jesucristo. Y el libro de Hebreos nos demanda y nos llama y nos suplica y nos aconseja a que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y que cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, creemos en Jesús, como dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Y esta es una promesa para la iglesia. Toda iglesia que tenga al Espíritu Santo y que cuando nosotros creemos en Jesucristo, entonces viene el Espíritu Santo. Aquellos hombres que estaban reunidos, aquellos hombres que sin reserva y sin condiciones, excepto de algunos que dijeron, permíteme, voy a ir a despedir a mi padre, a mi madre, pero a diferencia de aquellos que instantáneamente dejaron sus redes, aquellos que dejaron la barca, aquellos que dejaron absolutamente todo. Y alguien pudo decir, Señor, en el caso de Lucas, Señor, pero tengo pacientes por atender todavía. Y quizás hubiera dicho Pedro y algunos y sus hermanos hubieran dicho, Señor, pero es que tenemos un pedido de 2,000 peces. Espera, que voy a ver primero, vamos a levantar primero ese pedido y después te vamos a seguir. O quizás alguien más hubiera dicho, espera, Señor, aún me falta todavía la colonia por recaudar impuestos y después de esto te voy a seguir. A estos hombres que sin reserva y condiciones decidieron seguir a Jesús, cuando vieron en Jesús algo extraordinario, algo que no se había movido en ninguno de los profetas anteriores. Y decidieron seguir a Jesucristo. Cuando ellos estaban reunidos, creyeron primeramente en Jesús. Aquellos que habían creído y le obedecieron a Cristo Jesús, porque Jesús les dijo de esta manera, necesito que se vayan a tal lugar. Y les dio una promesa. Y cuando estén en ese lugar, descenderá el Espíritu Santo. Y Él los va a guiar a toda verdad. Él va a hablar lo que escuchen. Él les va a enseñar, Él los va a dirigir. Solamente a estos hombres que habían creído en Jesús, Jesús les dio la oportunidad, les dio a que se deleitaran en el Espíritu Santo y fueron movidos. Y fueron movidos y empezó el fluir de esa iglesia en ese entonces, porque la palabra nos muestra que empezaron a evangelizar en nuevas lenguas. 17 nacionalidades, 17 lenguas aproximadamente estaban reunidos cerca de ellos y escucharon hablar a la iglesia congregada en ese lugar. Vea, creyeron en Jesús y recibieron la promesa del Espíritu Santo. Recibieron la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El creer en Jesús. El creer en Jesús
es un requisito. Es un requisito para la iglesia, para poder tener una vida eterna. Y se le da esa promesa de vida eterna solamente a la iglesia que tenga un espíritu despierto. Es solamente para ellos o solamente para nosotros. Y dice el Señor que aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé cuánta iglesia está recibiendo esa promesa hoy en día. Yo no sé cuánta iglesia hoy está recibiendo esa promesa de poder asegurarse de tener una vida eterna. Y gloria a Dios, porque hoy el Señor nos permite llegar más allá de nuestras fronteras. Y nosotros miramos desde una perspectiva que Jesús es el autor de la vida. Porque en su muerte también hubo resurrección. Y resurrección de muerte a vida eterna. Y esto es lo que debe de tener todo creyente. Gloria a Dios. Porque si vamos nosotros a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que dice que cuando Cristo muere, dice que multitud de tumbas fueron abiertas. Y dice que muchos que habían muerto físicamente, vivieron físicamente. Se salieron de las tumbas. Así que la promesa de la vida no solamente es tener una vida en abundancia aquí en la tierra, sino que también una vida eterna. Vida en abundancia y vida eterna. Esto es la promesa de la vida para todo creyente. ¿Saben qué es lo que pasa, mis amados? Es de que Dios no quiere, eso es para todo creyente, para todo cristiano. Dios no quiere que nosotros tengamos una vida mediocre, sino que tengamos una vida en abundancia, una vida en amor, una vida en abundancia, una vida mucho mejor que la vida que nosotros poseíamos antes. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Vemos que Cristo, en la muerte de Cristo, ofreció vida física y ofreció vida eterna a aquellos que creyeron en Él. ¿Y saben qué es lo que pudo haber existido? Es que resucitaron solo a aquellos que creyeron en Jesucristo. Las escrituras desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, hablando del Antiguo Testamento, nos refleja a Cristo. Y vamos a encontrar la esencia de Cristo manifestada en cada uno de estos 39 libros. Vamos a encontrar nosotros ahí. Y mucha gente que pudo haber creído en Jesús, vivió, revivió, tuvo una resurrección. Y muchos que cuando Cristo, porque está la creencia de que cuando Cristo muere, desciende a las profundidades a predicar el evangelio, y muchos de los que estaban ahí creyeron en Jesucristo, y estos fueron los que resucitaron. Una de las cosas que se recalca a la iglesia hoy en día es que la vida en Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos vida en Cristo? A ver, levante su manita. Quiero ver cuántos de nosotros tenemos vida en Cristo. Para la gloria y honra suya. Para aquellos que hemos levantado manos, debemos de reconocer. Y esto llévese usted grabado en su memoria, y no solamente ahí, sino que también en su corazón, que aquellos
que profesan fe en Jesús, aquellos que han recibido la vida en Cristo Jesús. Esto demanda el Señor y no yo, como dijo Pablo. Es que tengan una vida transformada espiritualmente que comienza en el creyente y se extiende a los propósitos del por qué Dios nos ha dado vida a nosotros. ¿Sabe que usted y yo podríamos ser como una hoja que cae, que dejó de producir el proceso de oxigenación en el mundo y que cae, que ya no sirve absolutamente para nada, excepto que quizás alguien pudiera juntarlo y poder prender una llamita de fuego que comúnmente ya no se hace? A diferencia, y nosotros podíamos ser una de esas hojas, sin propósito alguno. Pero más sin embargo vino Jesucristo y se dio cuenta que tú y yo éramos en el mundo pasado, éramos personas que ya no teníamos vida, y vino Jesucristo a depositar vida en nosotros y regó ese agua de vida en nosotros y nos hizo florecer. Y aquellas hojas que se marchitaban hizo reverdecer. Y el propósito de nuestra vida empieza nuevamente a dar oxígeno. ¿Y qué es lo que hace el oxígeno? Dar vida a personas que ya están hoy en día en una camilla de un hospital y conectado a una máquina de oxígeno, le están dando vida a los pulmones. ¿Qué es el propósito de la iglesia, hermanos? Darle oxígeno a la parte muerta que aún no ha sido renovada, que aún no ha sido restablecida, a una parte muerta que no quiere reconocer. Y este es el propósito de la iglesia, dar vida. Nadie más lo va a hacer si no es por medio de ti. No lo va a hacer absolutamente nadie, sino que es la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nada sucede. Nada sucede. Y no hay una renovación de espíritu en el hombre, si no sucede por medio del intelecto del hombre. El Señor nos ha dado a nosotros un intelecto. El Señor nos ha dado a nosotros sabiduría. Y el principio de la sabiduría, dice el Señor, que es el temor al Señor. Y todos nosotros hemos tenido sabiduría, hemos adquirido sabiduría. Y ahí es donde se mueve la transformación del hombre. Al tener y llegar a reconocer la necesidad de tener un espíritu renovado. Y que cuando nosotros lleguemos a entender, y esto es la voluntad de cada uno de nosotros, yo voy a poder predicarle a usted, y voy a poder hablarle, incluso usted va a poder hablarme a mí, y va a poder doblar sus rodillas día y noche. Y va a poder estar haciendo ayunos y vigilia. Señor, voy a presentar un mes de vigilia, un mes de ayuno, Señor de los cielos, para que transformes la vida de fulano, la vida de sutano, la vida de mengano. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Esto es igual con un alcohólico. Usted lo puede agarrar a la fuerza y meterlo a una casa de rehabilitación, que cuando esta persona salga y va a hacer lo mismo. Hasta que venga de lo profundo del hombre en reconocer y decir, tengo la necesidad de poder cambiar. Lo mismo sucede con el creyente, lo mismo sucede con el cristiano. Hasta que no suceda en la mente del hombre la necesidad de tener una transformación espiritual, no va a poder cambiar absolutamente nada. Así nosotros
hagamos lo que hagamos por la vida de fulano o de sutano, no va a suceder absolutamente nada hasta que algo se prenda en la vida de esta persona. La necesidad de tener un espíritu transformado. Una de las cosas que debe moverse en la vida del creyente es una transformación. Y por algo el Señor nos lo vuelve a repetir nuevamente. Es tener una transformación o renovación del intelecto, y cuando eso funciona, entonces cambia la voluntad del hombre. Y se da cuenta que la voluntad la cual está llevando no es la voluntad la cual debe de llevar según la Escritura. Que cuando todo esto sucede, entonces nosotros conocemos cuál es la voluntad del Padre, la cual dice que es buena, agradable y perfecta. Hasta en ese momento, que haya un mover en el intelecto del hombre. Hasta en ese momento. Entonces el hombre empieza a ver la voluntad de Dios, que es por medio del Espíritu Santo. Oiga, hermano, si no está el Espíritu renovando el espíritu del hombre, no está el Espíritu Santo renovando el espíritu del hombre, no vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la iglesia que no conoce cuál es la voluntad de Dios es la iglesia que está volteada para adentro y no está volteada para afuera, alumbrando al mundo, sino que solo es para adentro. Es muy importante que nosotros reconozcamos esto. Y que cuando el Espíritu Santo viene a la vida del hombre y hace mover al hombre, despierta al hombre, despierta cuando el Espíritu Santo despierta al espíritu del hombre, el hombre empieza a tener vida, y cuando tiene vida, entonces los pensamientos son renovados, y los pensamientos del hombre, ¿sabe qué sucede? Se conecta a Cristo. Entonces el hombre empieza el pensamiento del hombre se alinea a los pensamientos de Cristo y conoce el propósito de Cristo en su vida. Esto es lo que hace. Veamos claves para tener un espíritu despierto. Miren todo lo lindo que el Señor nos regala, hermanos. ¿Cómo yo hoy reconozco que debo de tener un espíritu despierto? Solamente si los tengo conectado al espíritu. Entonces empieza ese mecanismo a moverse, a tener una transformación. Y llega un momento donde vamos a decir, es que ya no vivo yo, sino que es más Cristo el que vive en mí. Y no vamos a lograr llegar a tener ese pensamiento en nosotros si no nos conectamos al Espíritu de Cristo. No va a poder ver una transformación en nosotros si no nos conectamos al Espíritu de Cristo. Y no vamos a poder llegar a tener la imagen de Cristo, porque ese es el anhelo del Padre. Que la iglesia llegue a tener la misma imagen de Cristo. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Porque es el Espíritu el que nos conduce al mismo Espíritu y nos llama. El Espíritu nos llama y nos atrae. Yo sé que si usted está aquí en este lugar es como un propósito. Es como un propósito. Y gloria a Dios porque usted ha aceptado la invitación que le hizo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo conoce que usted y yo somos capacitados para poder dar vida.
Gloria a Dios. Al Señor la gloria, al Señor la honra, mis hermanos. Porque cuando nosotros empecemos a ser movidos o somos movidos para la gloria y honra de Dios, recordemos que no son méritos nuestros, sino que es el Espíritu que puso vida en nosotros y nos está haciendo mover. Hoy había un mensaje para cada uno de nosotros. Y por escaso tiempo vamos a dejarlo para más adelante. Pero tan lindo estuvo hoy el Espíritu Santo, que nos hace mover a nosotros y nos hace reconocer la necesidad de tener un espíritu despierto para la honra y gloria suya, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo aquel que tenga a Cristo en su corazón debe de saber que hay vida en él. Gloria a Dios. Hay alguien de aquí que necesita recibir a Cristo en su corazón y aceptarlo como su Señor y Salvador. Y que pueda decir: Señor, yo necesito tener esa vida que se mueve en la iglesia, ese mover de su Santo Espíritu dentro de mí. Porque hay algo que no me deja moverme. Hay algo que quizás en mis pensamientos estén: hoy voy a ir a la iglesia. Hoy va a ser el día en el cual yo me voy a mover para una iglesia. Yo voy a buscar una congregación. Pero se queda solamente en un pensamiento, pero no en un mover. Que hoy pueda existir ese anhelo en nuestro corazón y esa decisión de poder aceptar a Cristo en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Porque algo el Señor hace en nuestra vida. Algo el Señor logra hoy en día mediante una decisión que nosotros tengamos para poder tener un espíritu despierto o renovado. Una de las cosas que el Señor hace en nuestra vida es renovarnos. Gloria a Dios. Al Señor le damos la gloria y la honra en esta mañana.